Hola, buenas tardes. Mi nombre es Catalina Arango y trabajo en la Dirección de Género y Diversidad Sexual. Les damos la bienvenida a este primer panel sobre menstruación, conversaciones necesarias. Pedimos disculpas por las demoras y los problemas técnicos que hemos tenido, pero bueno, ya estamos todos aquí. Este panel es producto de las reuniones y reflexiones que hemos venido teniendo durante este año con el área de salud de la Municipalidad de San Martín, y queremos por ello también agradecer la presencia de Morena Arín, subsecretaria de Cuidados Integrales, y de Noelia Paniagua, directora de Políticas para la Igualdad de Géneros, dependiente de la Secretaría de Mujeres, Géneros e Infancias. La idea de hoy es abordar la menstruación desde diferentes aspectos, desde las políticas públicas, las políticas de salud, universitarias y desde la diversidad sexual. Karin. Buenas tardes a todos, gracias por participar, estar del otro lado, pedimos disculpas por las demoras, agradecemos a los panelistas también por su participación en este panel, este primer panel, el segundo será el 23 de septiembre, también les invitamos a participar y a sumarse. Mi nombre es Karin, trabajo en la Consejería de la Dirección de Género y Diversidad Sexual de la Universidad de San Martín. Estamos muy contentas con este proyecto que hemos co-creado con las compañeras de la municipalidad y estamos muy agradecidas de su presencia. En este primer panel nos van a acompañar Ludmila Fredes, Lucrecia Conti, Sol Prieto y Tomás Casavieja. Recuerden que pueden dejar sus preguntas en el chat de YouTube. Para iniciar, vamos a dar la palabra a Ludmila Fredes, quien es la directora de Género y Diversidad Sexual de la UNSAM. También Ludmila es docente titular a cargo de la materia Trabajo, Género y Economía del Cuidado de EPSOC-UBA y coordinadora académica de la Diplomatura Perspectiva de Género y Diversidad Sexual en las Relaciones del Trabajo en EPSOC-UBA. Ludmila, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias, Cata. Bueno, primero que nada, quiero darles la bienvenida a todos y agradecerles la participación y hacer, sí, una mención especial por este trabajo colectivo que se llevó a cabo entre la Dirección de Género y Diversidad Sexual y la Municipalidad de San Martín a través de distintas áreas, que es la Consejería de Sexualidades, la Coordinación de Transferencia y Fortalecimiento Institucional y las áreas de salud y de género del municipio, y que se ha logrado hoy estar presentando este conversatorio que pone su eje sobre la salud menstrual con el objetivo principal de poder crear un espacio de reflexión, de visibilización, de sensibilización relacionado con la salud menstrual y sus implicancias en la gestión, ¿no? De alguna manera con el objetivo de poder trascender este enfoque privado, personal que se le ha dado durante tanto tiempo y constituirlo, como sucede recientemente, desde hace poco tiempo, constituirlo como una temática pública política en el cual se concibe a la menstruación como un factor más de desigualdad, por lo cual debe abordarse y poniendo principalmente foco en constituirlo a partir de una perspectiva interseccional. ¿Y por qué planteamos interseccional? Porque tiene que ver justamente a que entendemos que la menstruación se encuentra atravesada por diferentes aspectos que podemos mencionar: el económico, el cultural, el ambiental, la salud, el género, también la infraestructura, y en consecuencia, principalmente si abordamos desde el aspecto cultural, podemos mencionar cómo la menstruación ha sido un tabú en nuestra sociedad, el cual nos encontramos en la instancia de poder romper con ello, y para eso creemos importante poder generar estos ámbitos necesarios para hablar, para poner en palabras sobre los desafíos y dificultades con los que se encuentra asociado, ¿no? Y voy a nombrar algunos de ellos que, por ejemplo, podemos identificarlo con el ausentismo en la educación y también en el ámbito laboral, o con las implicancias que tienen que ver con lo económico, con el costo que genera la gestión menstrual. Hay un informe que se presentó recientemente que se denominó Justicia Menstrual, que fue desarrollado por el Estado nacional, que participaron distintos ámbitos del Estado, entre ellos la Dirección de Economía y Género, que depende del Ministerio de Economía, a cargo de Mercedes de Alessandro, y que está hoy Sol Prieto, que forma parte de su equipo, y seguramente ella profundizará en ese sentido, pero me interesaba traer
traer hoy era uno de esos datos que tiene que ver justamente con el costo que tiene para una persona encargarse de su gestión menstrual, y en donde se detalla que el gasto suele ser aproximadamente de 4.327 pesos anuales, y que este número vemos cómo impacta mayormente sobre aquellos hogares que tienen menores niveles de ingreso. Y también es interesante ver algunos informes que también generaron organizaciones como La Poderosa o el Observatorio Villero, que han también podido medir de alguna manera el impacto sobre esta población y los efectos que tiene principalmente sobre la feminización de la pobreza. Volviendo también al aspecto cultural que mencionábamos antes, es importante ver cómo se asocia la menstruación con aspectos o sensaciones relacionadas con la vergüenza, con el señalamiento, con lo oculto, con lo sucio, con lo privado, y de ahí quizás retomar algunas cuestiones que seguramente nos han pasado en general a las personas menstruantes, que tienen que ver con no nombrarlo como menstruación, quizás el último tiempo sí, pero en lo que ha sido nuestra experiencia quizás más en nuestras infancias, en nuestras juventud, hablar de indisposición, hablar de Andrés, hablar o remontarlo quizás también a nuestras experiencias en la escuela primaria, cuando recibíamos a las empresas Johnson Johnson a que nos daban esos videos contándonos respecto a la menstruación, y nos daban una toallita al final de esos encuentros, la cual debíamos guardar, nos decían, en el guardapolvo y después en la mochila, y recuerdo de ingresar al aula y se genera esa sensación de que, bueno, que nadie lo vea porque era algo que tenía que ser oculto y que no podía como mostrarse, ¿no? Cuestiones que tienen que ver también con cómo fue generándose, aspectos tanto en nuestra educación como en nuestra socialización vinculado a esta temática. También que se asoció mucho a la menstruación a un tema exclusivo de y para las mujeres, ¿no? Sin tener en cuenta esta idea que empezamos a deconstruir, que tiene que ver justamente de hablar de personas menstruantes. También podemos mencionar aspectos relacionados con infraestructura, por ejemplo, el acceso al agua potable o a sanitarios aptos, limpios, que esto se asocia mucho con las posibilidades, o sea, reducir las posibilidades de infecciones, que también esto se asocia justamente cuando lo relacionamos con los costos económicos, en donde muchas veces se recurren a otras alternativas no viables para gestionar la menstruación, y eso termina también ampliando las posibilidades de infección, y que en esos informes de La Poderosa y del Observatorio Villero hacen referencia a estos puntos. También se puede mencionar el impacto ambiental que se tiene sobre la menstruación, ¿no? Sabemos que las toallitas, los tampones son basura no reciclable, y hay un informe también que elaboró la organización Economía Feminista, el portal, en mayo del 2020, en el cual publicaba que en la Argentina se producen 13.200 toneladas de residuos menstruales que tardan entre 500 y 800 años en biodegradarse, ¿no? Un dato que nos suma a poder pensar un poco en este sentido. De alguna manera, todos estos quizás punteos nos permiten pensar, y seguramente mis compañeros y compañeras van a ampliar, digamos, muchas de estas cuestiones y profundizarlas, pero que nos permiten de alguna manera pensar que la gestión menstrual debe abordarse realmente como una política pública y concebir a la salud menstrual desde un derecho que debe ser promovido, que debe ser garantizado, y que, como decíamos, debe contemplarse de manera integral e interseccional, ¿no? Retomando un poco lo que decíamos al inicio, contemplándolo desde la situación económica, desde el género, desde la edad, desde aspectos vinculados también, por ejemplo, con la discapacidad, entre otras variables. Nosotros desde las universidades creemos que también podemos cumplir un rol clave de cara al desafío en el que nos encontramos actualmente, que es un desafío al cual nos enfrentamos, pero que también, digamos, es promovido desde los espacios principalmente feministas, con el objetivo de poder constituirlo como parte de la agenda. Y en ese sentido creemos que dentro de las universidades no solo podemos aportar promoviendo a la producción de datos, de información, de estadística
para acompañar y desarrollar política pública, sino que también creemos que podemos, digamos, aportar en promover creación de ámbitos de reflexión, de visibilización, de sensibilización, para poder tanto romper con la cultura tabú, por decirlo de alguna manera, como también para trabajar colectivamente con las organizaciones, con el Estado y poder constituir la salud menstrual y su gestión como parte de la agenda política. Y también, digo, nos interpela a nosotros como sistema universitario, ¿no? En donde también tenemos el desafío de incluirlo en nuestras propias agendas, ¿no? Contemplando cómo el abordaje de la desigualdad de género implica también dar tratamiento a la justicia menstrual en los términos también que se plantea muy interesantemente en el informe que les hacía mención, porque abordarlo de esta manera también nos permite encarar y construir esas universidades igualitarias por la cual trabajamos todos los días. Así que bueno, agradecerles por el espacio, por la invitación, y le doy paso entonces a la palabra a Cata o a Karin para poder continuar con la presentación. Muchas gracias, Luzmila, por tu intervención. Ahora vamos a darle la palabra a Sol Prieto, quien pertenece al espacio de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía, y es doctora en Ciencias Sociales y coordina la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género justamente en el Ministerio. Sol Prieto hace parte del Centro de Estudios de Investigaciones Laborales y también es docente en la Universidad de San Andrés y en la UBA. Sol, te pasamos la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Catalina. Un gusto poder encontrarnos, Luzmila, Lucrecia, Karin, Tomás. La verdad es que siempre es un gusto poder encontrarnos para hablar estas cosas y poder poner un poco, también un poco rendir cuentas desde lo que hacemos en el gobierno para asegurar que la gestión menstrual no sea o no siga siendo, como decía Luzmila, un factor de reproducción de la desigualdad de género, ¿no? Entonces, bueno, me interesaba un poco comentarles cómo llegamos desde la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género a trabajar este tema. Nosotras es una dirección, la dirección, digamos, está a cargo de Mercedes de Alessandro, que, bueno, ya venía un poco trabajando y militando estos temas desde Economía Feminista, y la dirección más o menos comenzó hace más o menos un año, un poco más, ya en enero del 2020, se pone en marcha la dirección, y en aquel momento la verdad es que no teníamos el ojo especialmente puesto en la cuestión de la justicia menstrual, ¿no? En un inicio nos centramos sobre todo en poder hacer una buena caracterización de lo que estaba ocurriendo respecto a las brechas de género, hacer un buen diagnóstico de qué situación habíamos heredado del macrismo en términos de desigualdad de género. Trabajamos también en empezar a elaborar una metodología para poner en marcha un presupuesto con perspectiva de género, y esas eran, digamos, en enero de 2020, esas eran las primeras líneas de trabajo, ¿no? O sea, la lanzamos el 9 de marzo la dirección, y bueno, y después, 10 días después aproximadamente, se declaró, vino la pandemia, se declaró que estábamos en situación de emergencia, digamos, respecto a la pandemia, y eso obviamente empezó a alterar, digamos, todas las prioridades, sin desorientarnos tampoco, ¿no? Pero sí a demandar acciones de otro tipo, digamos. Nosotras en ese momento, empezamos a trabajar justamente, nosotras lo que encontrábamos en aquel primer diagnóstico que se llamaba las brechas de género en Argentina, estado de situación y desafíos, justamente lo que encontrábamos era, situación prepandemia, que en esa situación prepandemia, es decir, de normalidad, teníamos una distribución de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados marcadamente desigual, donde el 75,7% de las tareas domésticas y de cuidados eran realizadas por mujeres, de acuerdo a la encuesta de uso del tiempo del 2013,
Y como consecuencia de eso, o mejor dicho, esto se traducía con mucha claridad en el mercado laboral, ¿no? En la inserción de las mujeres en el mercado laboral. ¿Por qué? Bueno, porque, digamos, encontramos para empezar una tasa de actividad que era consistentemente a lo largo del tiempo 20 puntos porcentuales inferior para las mujeres que para los varones. Encontrábamos niveles de desocupación que estaban más o menos alrededor de 5 puntos por encima, pero esto, digamos, se multiplicaba muchísimo más en el caso de las mujeres jóvenes, que son justamente las que más cargan con tareas de cuidado, ya sea porque están criando a sus propios hijos e hijas, ya sea porque están cuidando hermanos y hermanas, ya sea porque, digamos, están a cargo de los adultos mayores, las adultas mayores del hogar. Bueno, tienen niveles de desocupación que ya casi triplican, digamos, post pandemia, pero ya antes de la pandemia más que duplicaban el promedio de la población general. Y esto obviamente se traducía en brechas de ingresos muy marcadas, ¿no? O sea, en esa me acuerdo, en aquella publicación era del más o menos cuarto trimestre de 2019, era de 29%, ¿no? La brecha de ingresos, y en el caso entre los trabajadores y las trabajadoras informales, ya esta brecha se iba al 38%. Ahora está por encima del 40% la brecha entre trabajadores y trabajadoras informales, que son quienes además tienen en general menores niveles, ¿sí?, de ingresos. Entonces, imagínense que esta era la situación pre-pandemia, ¿no? La pandemia obviamente nos obligó, con estas particularidades que tenía, que digamos que se requirieron medidas, y menos mal que se tomaron, justamente para reducir la circulación. Digo menos mal porque los países de los cuales no se tomaron estas medidas de tipo sanitario, digamos, la incidencia de la enfermedad del virus fue mucho mayor, caso Brasil, por ejemplo, caso México al principio, pero bueno, sin irme mucho por las ramas, estaba frenada la circulación y por lo tanto, ¿qué pasó? Bueno, la gran mayoría de estos indicadores que les vengo diciendo que ya marcaban, o sea, eran señales claras de desigualdad antes de la pandemia, se profundizaron muchísimo porque la gran mayoría de las actividades que se realizaban fuera de los hogares pasaron a ocurrir dentro de los hogares, y además la gran mayoría de los espacios que más o menos, mal que mal, con muchas falencias, como digamos, con una situación ya precaria, como le digo, antes de la pandemia, servían para desfamiliarizar un poquitito, ¿sí?, las tareas de cuidado, ¿sí?, para hacer que todas las horas de cuidado de niños y niñas, sobre todo, no recayeran solamente sobre sus madres, sus hermanas, etcétera. Bueno, todos estos espacios permanecieron cerrados desde el punto de vista físico, por lo menos, y además la cursada virtual implicó más trabajo todavía para las mujeres, que además, digamos, debían conectarse, colaborar más con la tarea de los niños y niñas. Bueno, entonces todas estas situaciones obviamente llevaron a la dirección a poner el eje y el foco, digamos, en cosas que al principio obviamente no las habíamos pensado como prioritarias. Por ejemplo, el IFE, ¿no? En aquel momento lo que dijimos fue, bueno, a ver, estamos diciendo que la informalidad es superior en las mujeres, estamos diciendo que los trabajadores y trabajadoras informales se tienen que quedar en sus hogares, y sabemos que si no salen a trabajar, ahí ya casi terminó, que si no salen a trabajar, no pueden tener un ingreso propio. Bueno, vamos a trabajar para que obtengan, digamos, un ingreso. Ahí formamos parte del diseño del IFE para que tuviera perspectiva de género, y también como parte de ese recorrido, ¿qué pasó? Empezamos también a recorrer más justamente los espacios de cuidados y comunitarios, que además fueron como los principales proveedores de alimentos, ¿no?, después del mercado. El año pasado, durante el 2020, 11 millones de personas se alimentaron debido a la ayuda, digamos, que ya fuera a través de comedores, ya fuera a través de la tarjeta alimentar, ambas, ¿sí? Entonces, como producto, digamos, de ese recorrido que empezamos a hacer con Mercedes para captar las experiencias, para ver cuáles eran las necesidades en los espacios, sobre todo comunitarios, aparece este tema de no tengo plata para comprar toallitas y tampones, ¿no? O sea, tuve que usar un trapo.
tuve que usar un pañal cortado de mi hijo, ¿sí? O sea, aparece como un tema central la cuestión de la pobreza menstrual. En ese momento no lo pensábamos como justicia, sino más pobreza, ¿no? Es decir, falta de acceso a los productos de gestión menstrual en los sectores populares, ¿no? Entonces, a partir de esto es que comenzamos a organizarnos junto con, como decía Ludmila, con otros ministerios, creo que cerca de 12 ministerios, si no me equivoco, participaron de lo que fue, digamos, el primer foro interministerial de justicia menstrual, pero además en el camino, bueno, elaboramos un informe que está publicado, que si quieren acá les paso el link, y que donde justamente lo que analizamos fue cómo la gestión menstrual y cómo la menstruación constituía, ¿sí?, un factor de desigualdad, ¿no? Entonces, ahí justamente lo que hicimos fue centrarnos en analizar, por ejemplo, ¿no?, qué porcentaje representaba, bueno, primero encontrar los costos de menstruar, ¿no?, los costos promedio, tanto en precios cuidados como en los productos más vendidos, ¿no?, y ver qué representaban, y así fue que nos encontramos que el gasto, digamos, en productos de gestión menstrual representa, digamos, el 10%, ¿sí?, del ingreso promedio total, digamos, de las mujeres en aquel entonces, quiero decir, con datos del cuarto trimestre de 2020, pero además representaba, por ejemplo, en productos más vendidos, ¿sí?, el 77%, o sea, el costo anual de menstruar es el equivalente al 77%, ¿sí?, del ingreso promedio mensual de una mujer del primer decil, del 10% de la sociedad que menos ingresos tiene, ¿no? Representa casi, digamos, en más vendidos, casi el 50% de una canasta básica alimentaria, el 86% de una UH, ¿sí? Es decir, el costo, ¿no? O sea, tenemos todas estas desigualdades de las que hablamos al principio, ¿no? Sobre eso, además, hay que tener en cuenta el costo de menstruar, es decir, algo que en su mayoría mujeres, digamos, pagan, ¿no?, por el hecho de tener un útero, bueno, de tener que menstruar, ¿no? Entonces, se monta, digamos, sobre este sistema, digamos, de desigualdades que ya tenemos esta desigualdad más, y entonces trabajamos para también ver qué había, digamos, respecto a relevamientos preexistentes. Ahí nos encontramos con una encuesta que había hecho la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, donde justamente el 67% de quienes habían respondido a la encuesta decían que los productos de gestión menstrual eran caros o demasiado caros, ¿no? Y como consecuencia de eso también observamos que cerca de, por ejemplo, el 75% de quienes respondían habían tenido que interrumpir alguna vez, por ejemplo, la actividad física, ¿sí?, o el 50% casi habían tenido que dejar de ir a la escuela, ¿sí?, o a la facultad, por no poder justamente gestionar correctamente su menstruación, ya fuera porque no tenía los productos, porque sentían dolores, bueno, por distintas cuestiones, ¿no? Entonces, en base a eso, lo que hicimos fue, en el marco de este foro interministerial de acciones hacia la justicia menstrual, fue empezar a, primero, mapear todas las iniciativas que había en el Estado, digamos, hasta ese momento, ¿no? Y en ese momento, bueno, lo que encontramos era que el Ministerio de las Mujeres, digamos, lo estaba metiendo dentro de los contenidos para que lo utilizaran en los cursos y etcétera, los promotores y promotoras en género, ¿no?, comunitarias. El Ministerio de Salud inició una compra de 5.000 copas menstruales para justamente poder ponerlas dentro de lo que es el programa Remediar y otros programas de medicamentos gratuitos. El Ministerio de Seguridad compró copas, digamos, para todas sus agentes federales, que son son cerca de 21.000, una cosa así, para justamente, porque vieron que justamente las policías, bueno, quienes trabajan en la fuerza de seguridad, pasan mucho tiempo paradas y por ahí, o sea, cambiarse quizás la toallita o el tampón es como muy difícil para alguien que trabaja todo el tiempo quizás en la calle o bueno, qué sé yo, en el caso de prefectura en un bote, ¿no? Pero bueno, entonces el Ministerio de Seguridad también desarrolló estas acciones. El Ministerio de Desarrollo Social incluyó una línea
dentro del potenciar, vieron que está el potenciar inclusión joven, entonces ahí se incluyó una línea de financiamiento para cooperativas que hacen toallitas, porque también nuestra idea es pensar la sostenibilidad no solamente desde el punto de vista ambiental, sino también desde el punto de vista de generar, de poder generar empleo, digamos, ¿no? Y entonces también lo que empezamos a hacer fue justamente ver qué municipios, qué iniciativas locales había o provinciales, como en el caso de Tucumán, como en el caso de Catamarca, de provisión para justamente, porque vieron que para una cooperativa quizás hacer toallitas para vender a un cliente es poquito, pero si vos le podés vender de repente a un municipio, bueno, ya se convierte, digamos, en una pyme, digamos, que de algún modo puede generar más empleo, producir más, etcétera. Entonces, también empezamos a desarrollar esos vínculos. Bueno, el Ministerio de Desarrollo Productivo, además de precios cuidados, ¿no? De incluir los productos de gestión menstrual en precios cuidados, desarrolló, digamos, un sello que se llama Buen Diseño, que empezó justamente a incentivar sobre todo lo que era la producción de copas, ¿sí? Nacionales, tipo caso de Baluna, Liberi, Satia. Bueno, la Agencia de Promoción Científica también lanzó un concurso para que los científicos y científicas pudieran diseñar copas que se puedan producir desde el Estado, ¿no? Pensando también en la provisión gratuita. AISA compró copas también para todas sus trabajadoras. El INAES, es decir, que trabaja con las cooperativas, bueno, que está Alex Roy, que viene justamente de aquí del UNSAM, empezó también a tener líneas de crédito para facilitar que las cooperativas pudieran, porque tienen muchos problemas de escala, de acceso a determinadas telas específicas y qué sé yo, entonces a tener líneas de crédito para que pudieran justamente tomar contratos importantes desde las cooperativas. Y además otra cosa que se hizo, que esa no se llegó a incluir en el informe porque fue posterior, fue incluir además los productos de gestión menstrual dentro de los reintegros. Vieron que existe una medida que se llama reintegros a sectores vulnerados, que es quienes cobran AUH, jubilación mínima, etcétera, pueden, o sea, se les reintegra el 15% de todo lo que compran con la tarjeta, ¿no? Ese 15% que corresponde al IVA. Bueno, entonces incluimos allí los productos de farmacia, para que, porque hasta ese momento solamente estaban los supermercados y lugares de alimentos, digamos. Entonces, al incluir las farmacias, quedaron también comprendidos los que son los productos de gestión menstrual. Actualmente, obviamente que con esto no alcanza, o sea, además está decirlo, me parece que, o sea, vamos igual camino a lograr mayores niveles de justicia menstrual, pero, digamos, para eso va a ser muy importante actualmente, por ejemplo, en el Poder Legislativo, hay 14 iniciativas con estado parlamentario, es decir, no es que hay un proyecto, hay 14, hay 10 en diputados, 4 en el Senado. Bueno, sería muy importante poder lograr, digamos, la unificación para poder avanzar hacia medidas más importantes, como poder sacar el IVA, por ejemplo, a los productos de gestión menstrual, y que obviamente haya también mayores niveles de coordinación con el Ejecutivo, porque la experiencia de la ley de interrupción voluntaria del embarazo justamente lo que nos dice es que hace falta mucha coordinación dentro del Congreso y con el Ejecutivo para que este tipo de medidas, digamos, que aparentemente o a priori pueden parecer disruptivas, puedan salir, ¿no? Y puedan llegar a buen puerto. Así que esos son un poco los caminos que quedan, pero bueno, quería justamente, disculpen que fui un poco aburrida, pero para mí es importante en estas instancias aprovechar para rendir cuentas por lo que hacemos, ¿no? O sea, porque quienes estamos también quienes integramos gobiernos y qué sé yo, tenemos otra responsabilidad y es muy importante poder mostrar lo que hacemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Sol. Bueno, le damos la palabra a Lucrecia. Lucrecia Conti es de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de San Martín, es trabajadora de salud, médica especialista en medicina general y familiar. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, te escuchamos. Genial, bueno, hola a todos. Bueno, San Martín también, decidió avanzar con un proyecto de gestión menstrual, también con Procopas que ya se están repartiendo. Y bueno, un poco lo que quería, digamos, compartirles es por qué pensamos, la posibilidad de avanzar desde los espacios de salud con el tema de salud menstrual.
Y en realidad lo que les quiero contar es que en las reflexiones que empezamos a dar, y de hecho de las cuales también participaron las compañeras de la UNSAM, parte, digamos, consideramos que la menstruación era una oportunidad, ¿sí? Una oportunidad, pero que la pensamos corriéndonos un poquito del sentido común. O sea, el sentido común que nos dice que en tanto un proceso fisiológico, digamos, las disciplinas que abordan los procesos fisiológicos son las disciplinas vinculadas al campo de la salud. Lo que, digamos, nosotros estuvimos pensando es que justamente la menstruación es un proceso que está tan cargado de sentidos, que a lo largo de la historia se ha cargado de tantos sentidos, que en realidad es un hecho social y político. Y entonces la vuelta, digamos, de tuerca que dimos es la posibilidad, sí, de poner a dialogar, digamos, los espacios de salud con el tema menstruación, pero desde esta óptica, desde los sentidos que se construyen alrededor de la menstruación. Quiero como hacer algunas aclaraciones muy pequeñitas de lo que les voy a contar, que está vinculado justamente a estas reflexiones que fuimos haciendo. No es mi intención para nada plantear esto como una verdad absoluta, porque de hecho justamente lo que queremos es corrernos de ahí. Como trabajadores y trabajadoras de salud intentamos corrernos de esta autoridad epistémica que se le adjudica a salud en relación a los cuerpos de las personas. Es tan solo, digamos, a modo de reflexión, con lo cual le voy a pedir a todos que si algo de lo que vamos a conversar muy rapidito igual, porque no tenemos mucho tiempo, les resuena o les parece que hay algo para seguir como tirando de la puntita del ovillo, lo anoten y cuando, digamos, estemos en la parte de las preguntas o de los comentarios, así sea, digamos, que están totalmente en desacuerdo, que igual también está buenísimo, lo puedan, digamos, comentar, digamos, quien quiera, por supuesto. Y las otras dos aclaraciones que me parece interesante hacer es que a veces cuando hablo de salud, digamos, la polisemia de salud es muy grande, entonces yo digo, bueno, la salud, ¿de qué está hablando esta persona? Digamos, puntualmente en este espacio, cuando hablo de salud, estoy hablando de la configuración de los espacios y las instituciones, digamos, destinadas a abordar el proceso salud, enfermedad, atención, cuidado en las comunidades, y quiero, digamos, separarlo de la idea de pensar en personas individuales, en trabajadores y trabajadoras de la salud en términos individuales, porque básicamente voy a tratar de articular algunas cuestiones con conceptos de poder y operaciones discursivas alrededor de la menstruación, y me parece que cuando eso lo dejamos ligado a personas individuales, caemos, digamos, hay ahí una trampa, que es no poder, digamos, recuperar o poder reflexionar sobre matrices mucho más grandes, digamos, por donde opera el poder, como el patriarcado, como el capitalismo, como el colonialismo. Y me parece que está bueno, digamos, esto. Cuando hablo de salud, hablo de configuraciones grandes de los espacios y de las instituciones. Y después, otra, digamos, esto sí es una limitación más personal y la quiero comentar, estoy hablando de una salud que está pensada con, digamos, cierta racionalidad occidental. Claramente por mi trayectoria personal, digamos, tengo un desconocimiento bastante grande de otras apuestas que también abordan el proceso de salud, enfermedad, atención, cuidado, como puede ser la medicina tradicional, como pueden ser, digamos, otras propuestas, así que estoy hablando, digamos, de cierta racionalidad de esos espacios que es, digamos, con cierto sesgo occidental. Lo que, digamos, cuando empezamos a pensar cómo trabajar desde salud, el tema menstruación, y ya habiendo decidido que nos queríamos correr, ¿no? No porque por desconocerlo, pero digamos como que nos queríamos correr tan solo de lo que es un proceso fisiológico, empezamos a pensar, digamos, con qué supuestos íbamos a armar esta propuesta. Siempre que uno arma una propuesta o alguna idea, de algún supuesto parte, y nos pareció importante explicitarlo, y más que nada cuando el tema era menstruación, nos parecía que era importante explicitarlos, y lo que vengo a compartirles son esos supuestos desde los cuales, digamos, estamos avanzando en la propuesta de salud. Digamos, el primer supuesto, que ahora los vamos a desarrollar digamos, mejor, está vinculado a que, un poco capaz con lo que decía Ludmi, o sea que digamos, la menstruación sigue siendo un tabú. Si bien se habla un poco más, la realidad es que sigue siendo un tabú, y
lo que veíamos es que muchas veces, y particularmente desde lo que son los espacios de salud, cuando se lo habla dentro de cierto marco que básicamente está vinculado a un esencialismo reproductivo, ¿sí? O sea, hay determinadas corporalidades sexuadas, en este caso las que tienen útero, que quedan ancladas a una identidad fija, ¿sí? Y estable, particularmente mujeres y mujeres cis, y que, digamos, se las vincula claramente, ahí se abre todo un hilo de coherencia que es, digamos, una heterosexualidad que se asume, digamos, sin siquiera preguntar, y el deseo de la maternidad como fin último. El segundo supuesto con el que trabajamos, y por eso, digamos, es por lo que consideramos que es una oportunidad avanzar con este tema desde salud, es que salud, a través de su quehacer, a través de su práctica, refuerza estas narrativas y estos relatos sobre la menstruación y sobre los cuerpos sexuados. Y el tercer supuesto, que es como el más optimista para que no ser la persona que trae toda la mala noticia, es que creemos que hay posibilidad de transformar estas narrativas. Ahora vamos a ver igual un poquito mejor de qué hablo, en tanto podamos empezar a encontrarnos, empezar a generar espacios de debate, de reflexión, empezar a disentir también esto que decía al principio, o sea, esto no es una verdad, digamos, no traemos verdades, estamos trayendo solo algunas, digamos, algunas reflexiones que hicimos que pueden servir para interpelar o no, y esa es la apuesta, esa construir entre todos nuevas narrativas que hagan del mundo un lugar un poco más vivible. Bueno, para profundizar un poquito, igual sé que hay poco tiempo, a ver, ¿qué pensábamos cuando pensamos en este primer supuesto, ¿no? En este tabú y en este esencialismo reproductivo? Se nos venían algunas frases que son, digamos, como súper conocidas, como por ejemplo, bueno, la menstruación es cosa de mujeres. Digo, así. Entonces decíamos, bueno, ¿cuántas operaciones discursivas hay atrás de una frase tan simple y que hemos escuchado tantas veces? Por lo pronto hay una materialidad de un cuerpo, digamos, que se presenta como territorio de disputa de sentido. Eso está, digamos, ahí hay una primera tensión. Y por otro lado, digo, esto queda anclado a determinadas matrices, como la cis heteronorma, donde esto que decíamos, digamos, hace minutos, digamos, donde determinada corporalidad se le adjudica, digamos, una identidad estable y fija, y determinado tipo de deseo y determinado tipo de rol. Lo que me parece importante plantear es, estaría, digamos, mal que una persona se sienta, digamos, identificada en este relato o en esta narrativa. No, de ninguna manera. De hecho, hay un montón de personas que en esta narrativa se encuentran. Lo que nos parece problemático es cuando esta narrativa se instala como la única posibilidad, porque eso deja por fuera un montón de experiencias que, digamos, no encuentran en este tipo de relatos y en estas narrativas forma de narrar o de identificar sus experiencias vitales. Así que nos parecía que eso es, digamos, un primer escollo a resolver. Por otro lado, nos parece que narrativas, digamos, que capaz que son tan esencialistas y que están tan ligadas a, digamos, a apuestas exclusivamente reproductivas, no solo invisibilizan, digamos, como decíamos antes, a personas que no se encuentran, digamos, dentro de esta coherencia, estilo de coherencia de este relato, sino que también lo que termina pasando es que de alguna manera se obturan, digamos, la posibilidad de hablar sobre la menstruación en otros términos. Un poco capaz con lo que, digamos, contaba Sol, nos agarró la pandemia y nos dimos cuenta que había un montón de gente que no tenía cómo gestionar la menstruación. Posiblemente esto viniera pasando antes también, digamos, capaz no con la intensidad con la que pasó en la pandemia, que bueno, todo fue como... Y la realidad es que qué espacios se estaban habilitando para conversar de esto. Digamos, cuando la menstruación queda, digamos, anclada a narrativas dominantes vinculadas a ese esencialismo reproductivo y un montón de otras cuestiones que quedan por fuera y que muchas veces cuesta encontrar espacios para charlarlos y debatirlos. Con relación al segundo supuesto, que tiene que ver con, bueno, que uno puede decir, bueno, coincido o no coincido con esto que me venís diciendo, pero bueno, ¿qué tiene que ver salud? Digamos, ¿cómo uno pensaría en salud articulando con con esto que yo les vengo contando?
A ver, en realidad lo que venimos pensando y venimos reflexionando, porque realmente nos interesa generar apuestas, digamos, que sean menos crueles, por decirlo de alguna manera, es que, digamos, salud trabaja construyendo discursos que claramente articula, digamos, que articulan diferentes poderes patriarcales. Lo que se escucha, Moreno, perdonen, no es un tigre, es un gato tan solo. Les pido disculpas. Y lo que venimos planteando y lo que venimos repensando, porque realmente creemos que hay algo para hacer ahí, está vinculado a cómo salud a través de, digamos, su práctica y su quehacer cotidiano va reforzando a través de la construcción de normas y de pautas, ¿no? Digamos, salud está muy acostumbrado a decir esto es lo que debía hacerse, esto no debía hacerse, y en función a esas prácticas y a esos hábitos, uno va ingresando o no a determinadas categorías. Por ejemplo, la categoría de los sanos, a la categoría de los enfermos, a la categoría de lo normal, a la categoría de lo anormal. Y entonces digamos, una de las preguntas que nos surgen es cómo se construyen, digamos, y qué articulaciones con el poder hay en estas construcciones. Es algo que realmente creemos que es importante trabajar y que creemos que un tema vinculado a la menstruación es poder trabajarlo, es muy importante, porque además salud tiene tiene algo muy puntual, que es que se presenta, digamos, en estas articulaciones de saber-poder que hay. Salud se presenta como, digamos, como una autoridad, salud se presenta como un sector autorizado para decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en relación, por ejemplo, a el proceso menstrual. La verdad es que hay mucha, digamos, es bastante sencillo rastrear estas cuestiones desde salud. Digamos, por ejemplo, un ejercicio que yo suelo hacer siempre cuando empiezo a trabajar un tema, y de hecho lo hice cuando empezamos a trabajar con el tema de gestión menstrual, es entrar, por ejemplo, a los buscadores bibliográficos, ¿sí? Buscadores académicos donde uno ve cuál es la producción de saber vinculado a determinado tema. Hay un buscador muy conocido que si hacen la prueba lo van a encontrar, se llama Viremes, de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, de acceso libre. Entonces intenté buscar salud menstrual. Dije, bueno, vamos a ver qué pasa, cuál es la producción de salud vinculado al tema. El 80% de lo que se produce, digamos, de los artículos que encontré, hablaban de higiene menstrual. O sea, no hay, y eso es una apuesta, digamos, hablar de higiene menstrual claramente está marcando un camino. O sea, no había una posibilidad de pensar en salud menstrual, en justicia menstrual, en gestión menstrual, sino en higiene. O sea, salud diciéndote cómo, digamos, no solo cómo vas a gestionar tu menstruación, sino cómo la vas a ocultar, esto que planteaba un poco Ludmi, ¿no? Cómo la vas a ocultar, cómo vamos a hacer que no se note, cómo vamos a hacer que no está pasando nada. Entonces, me parece que ahí tenemos, digamos, otros temas para trabajar, y de esto hay, o sea, infinidad de ejemplos. O sea, a medida que vas avanzando en algún tema, empezás a encontrar infinidad de ejemplos, como por ejemplo, o sea, el abordaje o el tratamiento que se le da a la menopausia. Que hoy, por suerte, ya hay grupos que vienen planteando la posibilidad de pensar en nuevas, digamos, taxonomías y empezar a trabajar desde la plenipausia, pero digo, la menopausia claramente habla de falta, de carencia, entonces hay una imposibilidad de pensarlo desde un ciclo específico de la vida, digamos, donde claramente está el cese de la menstruación y no desde la falta, digamos, eso también ahí tenemos cuestiones para avanzar. Y desde lo que es, digamos, lo que es nuestro tercer supuesto, y que me parece que ahí es donde está la potencia y, digamos, y la potencia de estos espacios, es que, todas estas cuestiones que estuve contando, digamos, son claramente construcciones sociales, son construcciones históricas, son construcciones culturales, a diferencia de cómo muchas veces se quiere plantear desde salud, desde los espacios de salud, y no solo desde salud, como si fueran naturales. Digo, bueno, esto no es tan natural. Atrás hay operaciones discursivas que
digamos, que están tensando todo esto, y entonces en tanto construcción lo que nos permite es, digamos, construir nuevos sentidos. Al no ser algo natural, al no ser algo dado, al no ser algo fijo, eso habilita la posibilidad de poder generar, digamos, nuevos sentidos, por supuesto para eso, y por eso, bueno, nada, agradecer profundamente este espacio. Para eso queremos juntarnos, para eso queremos, digamos, empezar a pensarnos juntos, y siempre, digamos, algo que también charlamos, y de hecho hoy justo también lo conversamos, queremos construir, digamos, propuestas que no sean, digamos, que no estén ancladas en estas matrices de opresión, pero que tampoco generen otras. Entonces, digo, para eso también hay que tener mucho cuidado, hay que estar, digamos, muy atentes, porque a veces en pos de desarmar algunas matrices de opresión y algunos discursos, construimos otros que también, digamos, van dejando afuera personas o que no recuperan de todo el sentir digamos, de la gente con la que queremos trabajar y construir. Así que bueno, les pido disculpas por la fiera que tengo acá, el gato que se metió en el Zoom, pero él quiere estar también, no puede si no está presente. Bueno, nada, les agradezco el espacio. Muchas gracias, Lucre, no hay problema por el gatite que apareció ahí. Muy bien, le damos la palabra ahora a Tomás Casavieja. Él es activista por derechos humanos y activista trans, coordinador de Capicúa Diversidad y Organización Nacional del Frente Nacional por la Igualdad del Movimiento Evita. Cuando quieras, Tomás. Bueno, buenas tardes a todos. En principio, muchas gracias por la invitación, Karin, Catalina, a la dirección, bueno, a la UNSAM en general y al municipio. La verdad que son siempre fundamentales estos espacios, tener espacios de diálogo, y todo se volvió medio raro en la virtualidad de, bueno, ¿qué es diálogo, no? Empezamos a discutir otras cosas que antes dábamos por hecho, que antes nos juntábamos de otra forma y nos veíamos las caras y podíamos tener otro tipo de debates, pero como ya se vino hablando y Sol mencionó en varias oportunidades, bueno, la pandemia modificó muchas cosas, y esta es una, así que es una alegría de todas formas estar acá. Yo quiero, mi intervención tiene al menos dos aristas, si lo puedo dividir, si puedo ser tan ordenado como fue Lucrecia en su intervención y dividirlo en varios espectros. A mí me interesa hacer un aporte o repensarnos en realidad, y me parece importante contar desde qué lugar vengo, ¿no? Desde qué lugar me paro. Yo soy un activista trans, como ya lo dijeron, soy villero, nací, crecí, viví en una villa, por eso me interpela como específicamente el acceso a la gestión, ¿no? El acceso a la gestión el acceso a la gestión menstrual es algo que históricamente está atravesado en nuestras infancias, en nuestras juventudes, al menos quienes venimos de las barriadas o los barrios populares, porque efectivamente vos debés de tener algo para poder gestionar. Y eso hace que al menos una vez al mes, digo, quien tiene un ciclo como el sistema médico especifica, es requisito tener determinadas condiciones sanitarias, económicas, para poder efectivamente poder hacer esa gestión. En mi propia experiencia como masculinidad, como varón trans, y mi propia construcción de la masculinidad, hay algo que me resulta interesante de esto que hoy llamamos gestión y que en otro momento hemos llamado de mil formas. Digo, me acuerdo del video de Johnson & Johnson, que no usaban las palabras gestión menstrual, claramente, pero sí nos intervinieron en más de una oportunidad yo tengo 33 años, durante mi juventud, por lo menos. Hoy no sé si Johnson & Johnson sigue teniendo permiso para entrar a las escuelas, que es algo muy difícil para quienes somos activistas y intervenimos muchas veces para poder hablar con pibes y pibas y poder acercarles otra información. Digo, Johnson & Johnson nunca les habían cerrado las puertas, al menos en ese momento. Digo, con mis hijos no te metas y toda esa cuestión. Con Johnson & Johnson nunca funcionó. Estaban en las escuelas y sectorizaban, digo, historizando un poco, digo, pensándolo en mi propia juventud.
era sacar los varones afuera, porque estos temas los varones no podían intervenir, no podían hablar, era cuestión de vergüenza, era una cuestión de higiene exclusivamente, y era únicamente de mujeres, ¿no? Y esto de, digo, si se hicieron o no señoritas era algo que también intervenía dentro de la sectorización, ¿no? De, bueno, de qué forma hablamos, digo, todo esto me espanto, y hoy lo hablamos, lo pensamos dentro de la ESI y decimos qué es lo que nos vinieron diciendo durante tanto tiempo. Y la verdad que nos criamos o nos criaron bajo esos parámetros, ¿no? Bajo el parámetro de hacernos señorita, bajo el parámetro de hay determinados temas que los varones no hablan. Y cuando uno está construyendo una masculinidad, todo eso hace carne, ¿no? Todo eso se convierte en una violencia diaria y cotidiana. Una violencia que no detectamos como tal. Digo, seguramente hoy las masculinidades trans más jóvenes y personas que comienzan a transicionar o que están en disputa con el género que les fue asignado de la forma en la que sea, seguramente lo deben vivir de otra forma. Digo, tenemos una ESI desde 2006 y que hace algunos años venimos fuertemente intentando que se aplique, y esto es uno de esos temas, ¿no? Pero cuando venimos de los barrios y somos personas menstruantes, hay muchas falencias. Digo, el video Johnson & Johnson te dejan 2 toallitas y esa es toda la gestión menstrual que podés adquirir, al menos sin tener que poner dinero. El resto es con la gestión que pueda administrar algún adulto, alguna adulta o alguna persona que facilite. ¿Por qué? Porque los espacios de salud históricamente nunca ofrecieron, por distintos motivos, pero nunca ofrecieron opciones diferentes. Yo hoy me declaro un militante absoluto de la Copa. Lo dije cuando me invitaron, dije sí, voy a militar la Copa porque efectivamente creo que hay un cambio de paradigma inmenso. Digo, ni hablar, ya lo nombraron, digo, ni hablar la contaminación, digo, aporto y buenísimo por ahí, pero además la posibilidad de la independencia. Para mí la gestión menstrual y hoy la Copa, lo que nos provee a muchas personas, digo, yo por supuesto no hablo en términos de mujeres, pero hablo sí de distintas identidades de género. El ir a comprar una toallita, el ir a comprar un tampón, siempre implica para muchas personas mucha vergüenza por distintos motivos. Para las disidencias y las personas trans particularmente es un motivo de expulsión inmediata, en distintos sentidos, desde infecciones, enfermedades completamente evitables, digo, que tienen que ver con el no acceso, pero no el no acceso tal vez por falta de dinero o conocimiento, por la vergüenza que implica y que nos han construido sobre esa vergüenza que la menstruación es sucia, que es mala, que es no sé qué, digo, todo eso al momento de ir a comprar en nosotros hace mucho más peso que tal vez en otras personas. Y esto es interesante porque no cambió con el tiempo. Yo me tomo el trabajo como activista de cada vez que sale algún informe, información, buscar cuánto se habla de la diversidad, o sea, buscar cuánto se habla de lo trans y lo cis, digo, y qué intervención se hace en ese sentido. Y los informes que hay, digo, dando vueltas en distintos estados, digo, tanto el nuestro como en otros países. La OPS también ha sacado hace no tanto tiempo un informe sobre gestión menstrual y seguimos sin ser nombrados. Y lo grave de esto, lo problemático de esto en realidad es que los varones trans, muchos seguimos menstruando como opción y como elección. Y eso también es una militancia para nosotros. Es una militancia que no es sencilla, digo, porque lo que espera el sistema médico, amigues, familia, digo, el sistema en términos generales, lo que espera es que las personas trans descartemos nuestro cuerpo, no lo querramos, no lo cuidemos, digo, esto es lo que tenemos aprendido, independientemente del resto, ¿no? Bueno, ya haber deconstruido o roto en algún sentido el género o ese género que nos fue asignado en el momento de nacimiento, ya es un motivo de
pelea con el mundo entero muchas veces, y adicionarle a eso, que somos varones trans, que decidimos no utilizar hormonización o no utilizar medicación en nuestros cuerpos, por el motivo que sea, digo, porque algunos tenemos la intención de, no sé, de sostener la opción de gestar hasta no intervenir nuestros cuerpos por diversos motivos, por problemas de salud, porque no sabemos qué es lo que sucede con nuestros cuerpos a lo largo de los años, digo, no sabemos qué es lo que sucede con el uso de testosterona durante 40 años. Y no lo sabemos porque no hay estudios, básicamente. Entonces, me parece interesante como pensar de qué forma podemos replantear el paradigma de la menstruación, no solamente pensándolo en términos de salud exclusivamente, sino en términos de acceso, pero de un acceso real y concreto en tanto objetos que nos solucionen alguna de esta cosa, ¿no? Algo de esto que sucede a la hora de tener que gestionar, perdón por ser redundante, pero a la hora de tener que gestionar la menstruación. Porque ni es sucio, ni es malo, ni son mujeres quienes menstruan, ni dejan de serlo quienes no lo hacen. Y ojo con esto, ¿no? Porque tenemos muy interiorizado, pienso 1000 ejemplos, pero tenemos muy interiorizado que la menstruación no solamente es cosa de mujeres y disidencias, ¿viste? Como ahora está de, bueno, como nombramos una cosa y la otra, que no está mal, digo, pero es una forma, pero empezar a pensar y a sacarle la categoría de género, a sacarle el peso que tiene, digo, porque ya de por sí la menstruación tiene un peso inmenso, digo, tiene el peso de, no sé si puedo nombrar marca, imagino que sí, pero digo, Siempre Libre, y entonces la chica toda linda en tanga bailando arriba de una cama, que está buenísimo, digo, y debe interpelar a un montón de personas, pero estoy casi seguro que es mucha más la población que no se siente interpelada con eso, digo, porque la menstruación históricamente, digo, al menos hasta la copa, y acá sigo mi militancia, digo, pero siempre fue incómodo. Digo, el miedo a mancharse es histórico, digo, no sé en qué momento, digo, pero es algo que es absolutamente natural, digo, por utilizar alguna palabra que no me divierte mucho, digo, pero me parece absolutamente natural la incomodidad, y está bien darle lugar a eso. Pero qué difícil que es cuando esto, no tenemos, digo, las estadísticas de lo que vale poder administrar o gestionar esa menstruación es tan alta, cuando todas las publicidades nos bombardean, al principio era con el gel azul, digo, ya no se usa más, digo, hace un tiempo ahí hubo, y esas correcciones que se van dando con el tiempo tienen que ver con esta militancia, ¿no? Decir, bueno, no nos da vergüenza, no nos parece sucio, no nos parece que está mal, bueno, desde la militancia de lo trans, y acá hablo por muchas, pero no por todos, que eso también es algo importante. Hay muchos varones trans que les sigue produciendo vergüenza o incomodidad poder hablar de estos temas. A mí me parece que es fundamental, que es clave, al menos quienes podemos, digo, y eso está bueno también ser claro y saber que no se lo tenemos que pedir a todos, sino que hay varones que sí podemos poner alguna palabra sobre esto y poder repensarnos en algún sentido y exponerlo, pero no es para todo el mundo tampoco. Pero sí me parece como interesante empezar a pensar lo difícil que es el acceso, y esa falta de acceso me parece que viene por falta de datos específicos. Porque si seguimos tomando como datos que no nos contemplan, que no estamos en esas estadísticas, no nos encontramos, no sabemos si los varones trans tenemos la posibilidad de gestionar nuestra menstruación, no sabemos si, no sé, si nos produce más dolor, menos dolor, con qué cosas lo resolvemos, todo eso no tenemos en ningún lado donde leerlo, y eso yo pienso en las juventudes y quienes están transicionando, y mucho se escucha, sobre todo de infancias o adolescencias, de bueno, si te vino la menstruación es porque, bueno, ya está, ya no hay nada para hacer, o ya los bloqueadores hormonales, digo, todo esto que nuestras corporalidades están recontra intervenidas muchas veces, no solamente, digo,
intervenías médicamente, sino la medicina interviene incluso con el discurso, ¿no? Que bueno, es necesario hacer determinada cosa para poder transicionar o para poder construirte en esa masculinidad o en esa corporalidad masculina. Bueno, ¿qué es masculino? Bueno, discutamos qué es lo femenino de menstruar, digo, ¿no? También en esos términos. Me voy a notar una cosa que me interesaba. Yo estoy más desordenado que vos, Lucrecia. Si vos. Bueno, nada. Sé que me queda poco tiempo igual, pero me interesaba como dejar sí la frase de que todo aquello que no se nombra no existe. Si no nos nombran en los informes, si no nos convocan, si no, digo, es importante convocar a todos los colectivos y a todos los espacios para poder efectivamente crear datos que reúnan información, pero sobre todo que nos interpelen a todos, ¿no? Dejar sí también el llamado de atención al sistema médico en términos generales, aprovechando que seguramente habrá más de una escuchando, y los varones trans generalmente, digo, las ginecólogas casi mala palabra, o algo que huimos bastante, pero huimos bastante porque por algo tan simple como cuando se intervienen esos espacios, cuando se piensan los espacios de ginecología, que básicamente la única diferencia es que tienen la posibilidad o tienen mayor conocimiento en determinados órganos, digo, ¿no? Es como todo el sistema. Ahora, la necesidad de que todo eso sea de rosa, que todo, digo, eso es exclusivamente social y cultural. Eso es una cosa que podemos modificar, que no cuesta absolutamente nada. Y por otra parte, también dejar la información de que les médicos generalistas, para nosotros, al menos quienes venimos militando salud, son les médicos del bien, porque pueden hacer cualquier tipo de intervención, pueden hacer cualquier tipo de estudio, digo, y no hace falta que sean ginecólogos y ginecólogas, y muchas veces esos y esas son nuestros médicos aliados. Y por eso celebro, digo, escuché Lucrecia así que sos generalista, por eso digo, celebro y me parece buenísimo que estemos pensando política, que eso también, digo, es clave, ¿no? Pensar política desde una transversalización, bueno, ¿qué más necesitamos que eso? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Tomás, muchas gracias. Encontraba ahí un paralelismo, de hecho me estaba pensando en la frase de lo que no se nombra no existe, lo mencionaste vos recién. Encontraba muchos paralelismos entre lo que estabas compartiendo vos y lo que mencionaba Lucrecia en relación a la construcción de sentidos, a estos nuevos sentidos que se van construyendo, que tampoco se constituyan en nuevas opresiones, que eso lo mencionaba Lucrecia, en tener en cuenta la realidad de los varones trans o de las personas menstruantes, ¿no? Correr el eje un poco de esta figura más hegemónica, ¿no? De la mujer cis en relación a la salud menstrual, a la gestión menstrual, a la menstruación en general. Quiero agradecer a todos por la participación en esta actividad. Vamos a esperar ahora unos minutitos a ver si surge alguna pregunta de parte del chat de YouTube, si alguno de ustedes quiere hacer algún aporte, algún comentario, algo que les haya resonado, que quieran mencionar, algún aporte más, es bienvenido. Tenemos una pregunta para Sol, que dice, ¿se sabe si en la encuesta de la provincia de Buenos Aires está la razón por la que las mujeres tuvieron que faltar a sus actividades? Si es por no poder comprar toallitas, etcétera, o por sentir malestar. Sí, me habías comentado, yo la verdad que, o sea, el informe este lo compilamos hace bastante y no me acuerdo exactamente todos los puntos que decía la encuesta de la Defensoría de PBA, pero ahí te pasé el link para que lo pasen al YouTube. Pero creo que era, o sea, como que era una categoría medio, o sea, bastante abarcativa, que era como, bueno, por estar menstruando, una cosa así. Pero bueno, por las dudas que lo chequé en la encuesta porque no quiero mandar fruta si no la estoy mirando. Genial, compartimos entonces en el chat de YouTube la encuesta. No,
Contarles igual a todos que en el panel que va a haber el 23 están convocadas las compañeras de la Defensoría porque ya van por la 4ª encuesta y van a venir a contar un poco todos estos datos que estuvieron relevando, así que si hay interés estaría bueno que se pueda participar y ver un poquito qué nos cuentan. Gracias, Lucre. Sí, el 23 de septiembre a las 16 horas va a ser el segundo panel, así que invitamos a todos a participar también y acompañarnos en la segunda actividad. Bueno, llegan algunos comentarios agradeciendo la actividad, felicitándonos por la misma, así que bueno, hago extensiva el agradecimiento y las felicitaciones a todos. Gracias por la participación. Bueno, si alguno quiere agregar algo más. No, yo simplemente sumar al agradecimiento de Karin desde la Dirección de Género y Diversidad Sexual, no solo por esto del trabajo colectivo de articulación, que me parece fundamental, entre el Estado, las organizaciones y la universidad, que me parece que es, digamos, realmente el espacio que nos permite poner en diálogo experiencias políticas, saberes, conocimiento, para poder seguir reflexionando de cara realmente a poder garantizar derechos y generar transformaciones como las que estamos poniéndonos como objetivo. Así que en ese sentido agradecerles por ese trabajo, por el conversatorio, por el espacio que se dieron para hacer sus exposiciones, por la gente también que participó y nada, y dejar la invitación para el próximo encuentro.